Bienvenidos, soy Cristina de Esencia Ocupacional y hoy vamos a aprender cuál es el trabajo de un terapeuta ocupacional en un hospital. Tenemos el honor de contar con Ana Rivas, que es terapeuta ocupacional del Hospital de Fuenlabrada y que además está especializada en terapia de la mano. También es asesora de lactancia y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta sobre el trabajo del terapeuta en hospital y qué tipo de funciones realizan. Pues Ana, Buenas bienvenida. noches. Hoy estamos aquí encantados de tenerte para escuchar, para que la gente aprenda pues, cómo terapeuta ocupacional puede ayudar en un hospital y también para los terapeutas que trabajan a lo mejor en algún hospital, pero que no estén realizando pues, a lo mejor ciertas funciones que sí realicéis en el vuestro, ¿vale? Ana, cuéntanos qué tipo de patologías soléis tratar en terapia ocupacional en el hospital. Pues a ver, tratamos sobre todo pacientes de trauma, pacientes de neuro y bueno, pacientes la verdad que de todo tipo, pero fundamentalmente en esas dos áreas. Es que prácticamente en terapia ocupacional pues engloban todo. Y, por ejemplo, en trauma, ¿qué tipo de casos soléis ver? Bueno, pues en trauma la verdad es que tenemos varios protocolos en funcionamiento en el hospital y bueno, pues dentro de esos protocolos los hay posquirúrgicos, por ejemplo tenemos uno de Dupuytren para lesiones de tendones flexores, luego tenemos protocolos para patologías por trauma acumulativo o por ejemplo pues como el síndrome del túnel carpiano, tendinitis de Kerbein o también pues, grupos de ergonomía para pacientes con rizartrosis, con artrosis de mano, con artritis reumatoide, donde hacemos un abordaje tanto individual como grupal. Eso así a grosso modo, pero bueno, luego dentro del campo de traumatología pues esos son los protocolos que tenemos, pero pues vienen lesiones de muñeca de todo tipo, lesiones de mano, lesiones de nervios periféricos, de todo. En trauma, ¿lo que veis más es miembro superior o también os llegan casos de miembro inferior? En trauma nos llegan sobre todo casos de miembro superior, pero tenemos un protocolo en el hospital de intervención en prótesis de cadera. Entonces, con los pacientes que son intervenidos, se les pone una prótesis de cadera, hacemos una sesión con el paciente y con el familiar en el cual explicamos pues, los gestos que tiene que evitar para evitar que la prótesis se luxe y se enseña a hacer todos los gestos de la vida cotidiana de manera adecuada para evitar que la prótesis se luxe. Muy interesante. Oye, y en neuro, por ejemplo, que imagino que os llegarán sobre todo pues, ictus, traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Traumatismo craneoencefálico no nos suele llegar mucho, de vez en cuando sí llegan, pero sobre todo son pacientes con ictus, pacientes con esclerosis múltiple, puntualmente nos puede llegar algún paciente con ELA o con cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero fundamentalmente son ictus, porque no lleva y esclerosis múltiple también bastante. ¿Y en cardiología también abordáis pacientes? En cardiología intervenimos, pero de manera muy puntual. Simplemente intervenimos en el programa educativo, el programa de rehabilitación cardíaca son 8 semanas y los pacientes acuden lunes, miércoles y viernes a hacer el entrenamiento físico y aparte tienen los martes tienen relajación que lo hacen con las enfermeras de salud mental y luego los jueves hay un programa de 8 charlas que imparten distintos profesionales y entre ellos pues intervenimos los terapeutas ocupacionales abordando el tema de conservación de la energía. Pero es la única intervención que hacemos en el equipo de rehabilitación cardíaca hasta la fecha.
Bueno, y cuéntame, ¿qué tipo de servicios derivan los pacientes a terapia ocupacional? Porque imagino que como en la mayoría de los hospitales se centraliza desde el médico rehabilitador, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, pues aparte de traumatología o neurología, como comentas, ¿también nos llegan pacientes derivados de otros servicios? No, o sea, si llegan derivados de otros servicios, es a través del médico rehabilitador. El médico Sí. se le hace una interconsulta al médico rehabilitador y el médico rehabilitador ya prescribe el tratamiento de terapia ocupacional o fisioterapia, lo que estime oportuno, o una férula o lo que... Eso Pero es. eso ya... Y hay otros servicios que sí que deriven terapia ocupacional que no sean trauma y neurología. Si a veces nos derivan desde de las plantas de medicina interna, pues para hacer férulas, sobre todo en pacientes neurológicos, pues férulas de miembro superior o férulas antiequino. De la UCI también nos solicitan férulas antiequino para que el tiempo que están encamados los pacientes, pues prevenir que se haga un pie equino y que eso pueda dificultar que cuando se recupere ese paciente eso sea un impedimento para la bipedestación y para la marcha. Entonces, eso sí que suele ser una cosa que nos han pedido tradicionalmente. O sea, que siempre hay un parte de interconsulta, va al médico rehabilitador y el médico rehabilitador deriva a terapia ocupacional, ¿no? Pero también nos llega gente de ginecología, ¿no? Porque yo pasé por ahí. Sí, bueno, eso es... pues bueno, a veces las embarazadas tienen síndrome de túnel del carpo y entonces nos lo derivan para realizar la férula, que aquí pues modificamos un poquito el diseño de la férula porque, claro, a veces cuando queremos atenderlas, pues a veces llegamos antes del parto y a veces ya es después del parto. Entonces, el diseño tradicional de la férula que se utiliza para el síndrome de túnel carpiano, pues puede dificultar alguna de las actividades cotidianas en una madre reciente, como puede ser el tema de la lactancia, ¿no? Entonces, pues modificamos el diseño para tener en cuenta que eso sea compatible y que pueda realizarlo. Y también esa circunstancia, pues como yo soy asesora de lactancia, pues en los grupos de ergonomía sí que, aparte de las sesiones que se hacen generalmente en el grupo de ergonomía, que en concreto son 4 sesiones, pues si hay alguna embarazada, procuro hacer una sesión como un poquito más específica en relación con los cuidados del bebé y con el manejo de la lactancia, con el síndrome del túnel carpiano, pues por las posiciones y que tienen que tener en cuenta para evitar que los síntomas se agraven. Entonces sí que hacemos como, o por lo menos yo particularmente sí que hago como una sesión muy, muy específica en relación con los cuidados del bebé, pues cómo bañarle, cómo cogerle en las tomas, cómo facilitar las tomas de lactancia para que no se agraven los síntomas. Entonces, sí que... Sí, bueno, yo, claro, necesité en el embarazo, porque, bueno, tuve túnel del carpo y luego la verdad Sí, que, claro, yo como terapeuta ocupacional digo, yo no me puedo hacer una férula a mí misma, no, necesito que un es terapeuta difícil. ocupacional me la haga, ¿no? Entonces, bueno, siempre cuento con terapeutas ocupacionales con los que he tenido la suerte de Sí, lo poder que pasa estar es que rodeada. a veces las listas de espera y a lo mejor lo derivan en la semana 36 o en la 38 y a veces la lista de espera, aunque lo suelen poner como urgente, pero a veces cuando queremos llegar, esa mujer ya ha dado a luz y a veces nos ha ocurrido, no es la primera vez, pues que viene la mamá con su bebé y tenemos que adaptarnos para hacer la férula mientras da el pecho, en fin, bueno, pues Muy bien. adaptándonos a la situación como terapeutas que siempre no intentamos adaptarnos a cómo viene el paciente, ¿no? Entonces hacéis muchas férulas, por lo que veo. Bueno, aparte Sí. de trauma, también como que de otros servicios demandan, ¿no? O que consideráis necesarios hacer mucha Sí, férula, ¿no? muchas. Aparte de las que nos derivan, los médicos rehabilitadores de los pacientes que acuden a las consultas de rehabilitación,
pues a veces los traumas requieren un tipo de férula y vía médico rehabilitador, pues se ponen a previa derivación del médico rehabilitador, se ponen en contacto con nosotros y bueno, pues diseñamos un poco la férula que quieren en función de la intervención quirúrgica que van a hacer, ¿no? Suelen ser férulas como muy especiales y que, bueno, que requieren una coordinación con ellos. ¿Y hacéis férulas en quirófano? No, en quirófano no, pero normalmente las férulas que hacemos en los pacientes posquirúrgicos las hacemos bastante precozmente. Tratamos de hacerlas entre las 48 y 72 horas después de la cirugía. Nos solemos coordinar. Cuando son cirugías programadas, por ejemplo, Dupuytren, ¿no? Que es, digamos, una patología que es una cirugía programada. Pues esa previa a la cirugía, los médicos, los traumatólogos, se ponen en contacto con el servicio de rehabilitación para decirnos que ese tal día va a haber una intervención quirúrgica y entonces ahí ya activamos el protocolo. Ya ese día los médicos de rehabilitación suben a la planta para hacer la valoración del paciente y la prescripción de la férula y del tratamiento y ya desde ese momento se inicia el protocolo y ya digamos que reservamos el hueco o damos una cita para ese paciente pues a las 48-72 horas. Claro, porque sobre todo en las cirugías es muy importante hacerlas cuanto antes, porque ya sabemos luego, si no, las complicaciones que puede haber por, ¿no? Simplemente por la complejidad de todos los tejidos que hay en la mano, ¿no? Bueno, y entonces subís a planta, como habéis comentado, ¿no? Sí. A hacer férulas. ¿Y también hacéis tratamientos de actividades de la vida diaria en las habitaciones de las personas que están ingresadas? La verdad es que eso nos gustaría, pero somos 3 terapeutas en la actualidad y no nos llega, no sabemos si porque no podemos asumirlo porque no somos personal suficiente, pero el caso es que nosotros consideramos que es una prioridad, pero no se nos está derivando. La verdad es que tenemos bastante lista de espera y... Claro, es que 3 terapeutas ocupacionales en realidad es muy poco, ¿no? Para un hospital, y aunque no sea un hospital muy grande, ¿no? Pero al final es verdad que podemos tocar tantos ámbitos que... Sí, podríamos hacer un montón de cosas. Yo pienso que estamos poco desarrolladas, ¿no? O poco desarrollados, porque también hay compañeros, pero que podríamos hacer mucho más de lo que hacemos si nos dieran la oportunidad, ¿no? Que a veces nos la dan o tenemos que buscarla. Entonces, bueno, ahí también está la Sí, habilidad pero de es ir viendo en la difícil al cabeza. final. Sí, yo creo que también es verdad que quizá a lo mejor es un tema, es como todo, ¿no? A lo mejor económico y tal, de la gestión o gerencia de los hospitales, pero es que en realidad invertir en esto es como favorecer y mejorar la calidad de vida y dar quizá altas más rápidos, porque ya sabemos luego las alteraciones y las consecuencias que también tiene una movilización por estar encamado, ¿no? Entonces, sí que hay muchos hospitales, en España no tantos, pero que sí que trabajan en plantas para agilizar precisamente el que esa persona cuanto antes vaya a su casa y evitar luego la mayor pérdida de autonomía. Yo creo que eso sí que es importante que quizá haya una inversión, ¿no? En ese sentido, que al final está en la calidad de vida y la independencia, creo que es un factor que efectivamente no da tanta rentabilidad, pero que a la larga es mucho mejor, ¿no? Para las personas, yo creo. Pero bueno, eso ya sabemos que no. Claro, también yo pienso que tiene que ver un poco con el modelo de familia que tenemos o cómo la sociedad asume que un paciente tiene dificultad para algo y la familia está ahí para asumir eso que el paciente no puede hacer. Entonces yo sí que veo ahí que hay un problema importante de sobreprotección de la familia hacia el paciente y que el profesional o en la gestión también se cuenta con ese o sea, con que la familia se va a hacer cargo de eso y
no se plantea a lo mejor decir, bueno, pues vamos a darle independencia a este paciente, ¿no? A lo mejor lo ven ya en la etapa ambulatoria, pero ya en la etapa ambulatoria el problema es que muchas de esas ayudas que se han dado al paciente se han quedado como establecidas, ¿no? El paciente ya ha asumido que eso se lo hacen y a veces eso es difícil de cambiar. Quizá lo que nos falta es llegar a prevenir que eso se produzca. Sí, yo creo que ese modelo es importante, pero luego, por ejemplo, hay también, yo recuerdo el año pasado me tuvieron que operar a mí de un pie y recuerdo que gracias a que yo pues soy terapeuta ocupacional y me organicé antes de la cirugía para saber todas las limitaciones que iba a tener y cómo conseguir mi mayor independencia, pero si no es porque yo soy terapeuta ocupacional, me encuentro con que llego a mi casa y yo no me puedo bañar. Claro. Entonces son cosas que dices, hasta el momento de la cirugía nadie te dice que vas a necesitar unos bastones, ¿no? Entonces son cosas que yo ya había preparado y dices, qué pena que en terapia ocupacional no se haga un proceso, claro, no hay suficientes terapeutas ocupacionales como para que haya a lo mejor en cada servicio, ¿no? Para decir qué se necesita para facilitar las cosas a esa persona y a esa familia, ¿no? Aunque no vaya luego a esa persona al hospital, que a lo mejor no lo necesita para rehabilitación, pero no sé, creo que ahí todavía tenemos, efectivamente, como dices, mucho que hacer en general y bueno, yo creo que poco a poco a ver si cogen ideas de otros hospitales como los de Inglaterra, que no hace falta irse tan lejos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que el modelo anglosajón es maravilloso. A mí me da una envidia cuando oigo hablar. Hace no mucho estuvo un terapeuta ocupacional español que trabaja en una UCI en Londres y estuvo participando en unas jornadas que hubo en el hospital sobre la humanización de los cuidados intensivos. Y fue, bueno, una charla maravillosa, ¿no? Y yo escuchaba y digo, bueno, esto es no ciencia ficción, ¿no? Pero decir, qué gusto, ¿no? Qué bien tener ese reconocimiento, ¿no? Y que allí en Reino Unido pues se considere también la terapia ocupacional y se considere tan importante y bueno, no sé. Porque claro, aquí no estáis o sea, no hay un terapeuta ocupacional en una UCI, o por lo menos en tu hospital no. Y No. lo que conozco tampoco, pero sí que es verdad que dice, bueno, yo subo a hacer férulas, pero qué pena, ¿no? Que efectivamente no se puede abordar desde un primer momento. Igual que se hace con los niños con el tema de ¿no? Los niños prematuros, la UCIN, que ya está como muy establecido todos los protocolos. Y parece que todavía en lo demás cuesta, ¿no? Bueno, yo confío en que poco a poco al final vayamos creciendo también como profesión y la gente entienda y vaya reclamando también más nuestros servicios, ¿no? Yo creo que también eso es importante, ¿no? Que la gente sepa que está ahí, que podemos hacer y que si alguien, ¿no? Las personas los que reclamen que necesitan de esos servicios, que quizá de esa forma, pues a lo mejor un médico que ni siquiera ha escuchado hablar, pues pueda derivar, ¿no? Que yo creo que también es importante la formación y la información y por eso estamos haciendo esto, ¿no? Para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que sepan pues cómo cómo puede ayudar la terapia ocupacional, ¿no? Y la de cosas que se pueden hacer. Bueno, Ana, ¿cómo trabajáis? Porque has dicho que sois tres terapeutas ocupacionales. ¿Trabajáis en equipo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar? ¿Qué tipo de profesionales estáis en el equipo de rehabilitación, que es del que vosotros dependéis, ¿no? Que se hacen las derivaciones? Si ¿nos puedes contar un poquito? Pues a ver, nosotros somos tres terapeutas ocupacionales, lo que pasa que a efectos somos cuatro porque una de ellas tiene reducción de jornada, entonces somos cuatro, pero entre las cuatro hacemos, digamos, tres jornadas, ¿vale? Pero personal somos cuatro, trabajamos en equipo pues, con nuestros compañeros los fisioterapeutas, con los médicos rehabilitadores y luego en el servicio también están los TKs, los técnicos los de enfermería y celadores. Ese sería el personal que tenemos en la unidad de fisioterapia y terapia ocupacional. Y trabajamos en equipo, por lo menos lo intentamos. A veces no siempre sale bien, pero desde luego el espíritu es ese. ¿Y tenéis sesiones clínicas X días a la semana o es más el contacto directo?
sesiones clínicas a nivel de todo el servicio, pues a lo mejor hay 1 o 2 al año. Esto, la verdad es que debería ser más frecuentes. El problema es que la carga asistencial Claro, es tan alta. es tan alta que para poder dar espacio a una sesión clínica hay que descitar a pacientes y eso no es viable o no se considera viable porque se prioriza atender a los pacientes. Entonces, mucho del contacto que hacemos para este trabajo en equipo es, pues yo tengo un paciente que trabajamos, hemos compartido el fisioterapeuta y yo, pues nos buscamos mutuamente, oye, mira, voy a hacer esto con este paciente, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tal? Entonces lo consensuamos, lo hablamos, que tenemos algo, también hablamos con el médico rehabilitador. A veces, pues yo qué sé, estás con el paciente en el departamento y observas la necesidad de hacer una férula y lo ves clarísimamente. Entonces vas a hablar al médico rehabilitador, oye, mira, he pensado que este paciente quiero conseguir determinada función y pienso que le vendría muy bien una férula. Pues lo hablas con él y normalmente no hay ningún problema. O sea, en ese sentido, nosotros hacemos las férulas que nos prescriben, pero si luego nosotros detectamos la necesidad de una férula, lo hablamos con ellos para que nos lo deriven y casi siempre nos dicen, sí, sí, me parece fenomenal, ahora mismo te la prescribo, ¿no? O sea, que a veces somos nosotros un poco los que, conociendo al paciente en el tratamiento, detectamos la necesidad y no hay ningún problema. O sea, en ese sentido, muy bien. Muy bien, es súper importante el trabajo en equipo, ¿verdad? Y Mm. la colaboración estrecha, sobre todo en beneficio de, al final, de las personas con las que estamos Del trabajando, paciente, no por queda otra. supuesto, sí. Trabajar Bueno, todos a uno y la información que se dé al paciente que sea coherente por parte de unos y otros, que no haya contradicciones. luego los casos que soléis tratar, porque claro, no es lo mismo una persona a lo mejor en una fase más aguda que una fase más crónica. Entiendo que la mayoría de trauma es agudo, pero no sé si os llegan también personas, pues a lo mejor que estén en una fase de agudización de su enfermedad crónica, ¿no? Sí, Imagino que como una artrosis, una artritis y demás. sí. ¿Y A también os veces, pasa con los ictus, por ejemplo, o no? a ver, a veces los pacientes nos llegan pues para sesiones como digamos de reciclaje. En pacientes crónicos pues cada X tiempo a lo mejor se les da unas sesiones pues de repaso, de recordatorio, porque han perdido un poquito de su nivel basal. Entonces pues bueno, como que se hace ahí unas sesiones para que remonten. Eh, eso suele ser lo habitual. Y tratáis pacientes, claro, que están hospitalizados, ¿no? Imagino, y también que son ambulantes, ¿no? O sea, de todo Sí, tipo, que os llegan. Y entonces, en esos, o hacéis también preparación previa, por ejemplo, cuando el paciente va a ser dado de alta del hospital para la adaptación domiciliaria, o ya no os da tiempo eh, con la gestión del tiempo a abordar todo ese tema. no, porque si es un paciente que ha estado previamente en contacto con terapia ocupacional, pues porque le hayamos tratado, eh, a nosotros no nos llega. Entonces, si no llega, no podemos hacer una intervención sobre el domicilio. ¿Vale? Puntualmente sí que nos ha llegado a lo mejor un paciente neurológico con una alteración muy concreta, a lo mejor de destreza manipulativa o para trabajar muy claramente miembro superior, y es un paciente que podía bajar al departamento y entonces estando hospitalizado a bajar al departamento y hemos hecho el tratamiento. A lo mejor en ese paciente sí que puedes intervenir en el domicilio porque has tenido una continuidad de sesiones a lo largo del ingreso, pero pacientes que se van de alta, que ni siquiera les hemos tratado, pues evidentemente podrían beneficiarse de una asesoría de muchas cosas, pero son pacientes que no, No no pasan son, por ahí. claro, no nos son derivados, entonces pues no nos llegan. Y luego a veces también nos pasa, que eso yo creo que es una cosa que nos pasa a todos los terapeutas, que a veces el paciente nos llega después de
X meses, muchos meses de periplo y de tratamiento de todo tipo, y cuando ya no mejora, entonces lo mandan a terapia ocupacional para ver si podemos sacar algo de ese paciente. Y lo curioso es que siempre se puede sacar algo, porque todos los pacientes tienen un potencial ahí. La pena es, a mí eso me da mucha, digamos, rabia. O sea, no me parece normal que una fractura de escafoides me llegue con un año de evolución. Pues, Ya. no sé, si se derivara antes, pues probablemente las secuelas que pudiera tener serían mucho menores. Pero el problema es un problema de personal, o sea, dan un alta y enseguida tenemos un paciente y van entrando agudos. Entonces, hay pacientes que muchas veces entran a fisioterapia y bueno, y los tienen en terapia, o sea, en fisioterapia hasta que en terapia hay un hueco, y a veces se les mantiene tratamiento hasta que haya hueco en terapia ocupacional, por no dejarles sin tratamiento. Entonces, Pero, por ejemplo, ¿cuántos fisioterapeutas hay? pues entre el centro de especialidades y el hospital, o sea, entre 25 y 30, no sabría Madre decir. mía, y 3 terapeutas ocupacionales. No, probablemente sea más, o sea, más cerca a los 25, pero entre 25 y 30, y 3 terapeutas Es ocupacionales. una gran diferencia. Claro, y bueno, 3 terapeutas ocupacionales somos desde enero hasta enero de este año, o sea, hasta finales del año pasado, éramos 2 terapeutas, una en turno de mañana y una en turno de tarde. Madre mía. Claro, así estáis desbordadas. Claro, entonces... ¿Y logopeda no tenéis en el servicio? ¿Hay logopeda? eh, hay logopeda, pero no está ubicada en el servicio, está ubicada en otorrinolaringología. Ajá. Mm. ¿Y psicólogo también hay en el hospital, pero tampoco depende de rehabilitación o cómo? Psicólogo hay pues, en el servicio, o sea, en salud mental, en la unidad de psiquiatría, pero nosotros dentro del equipo de rehabilitación, o sea, en la unidad nuestra, no Y tenemos. terapia ocupacional tampoco hay en psiquiatría, por lo que me estás diciendo. Estáis No. directamente en el servicio de rehabilitación Mm. física. Estamos en la unidad de fisioterapia y terapia ocupacional dentro del servicio de rehabilitación, pero en psiquiatría no hay terapeuta ocupacional en la unidad de agudos. Fíjate, muchos hospitales Mm. tienen mayor proporción de número de terapeutas ocupacionales, Mm. salud mental que en físicos. Bueno, esto va variando, depende de cada hospital, ¿no? Esto pues depende. Mm. Bueno, y Ana, hace poco has estado colaborando en una guía de intervención de Ujú. terapia ocupacional para pacientes con COVID-19 Ujú. que ha publicado el Colegio Profesional de Madrid, el COPTOCAM. Ujú. Entonces, bueno, pues esto es el trabajo que habéis estado también colaborando, ¿no? Las terapeutas de vuestro hospital. Sí, las 4 terapeutas del hospital de Fuenlabrada hemos estado interviniendo en esta guía, colaborando. Sí. Y cuéntanos cómo habéis vivido, bueno, cómo habéis vivido y cómo estáis viviendo. Vamos a empezar por el pasado de situación de colapso sanitario, como ha habido en la Comunidad de Mm. Madrid. ¿Cómo habéis vivido vosotros como terapeutas ocupacionales vuestras funciones, vuestro trabajo, vuestro desempeño en el hospital? En fin, Mm. cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso Mm. de Pues mira, situación. yo hay una frase que últimamente digo mucho, y digo, mira, a partir de ahora va a ser, menos mal que la inicial coincide, en vez de antes de Cristo y después de Cristo hay una nueva era, va a ser antes de COVID y después de COVID, porque como eh, ha- esto nos ha cambiado y nos va a cambiar nuestro modo de vida. Cuando decía, antes del COVID yo hacía las cosas de esta manera, pero es que ahora después del COVID, ahora estamos en ese territorio desconocido de cómo vamos a hacer las cosas ¿Mm? a partir del COVID. Entonces, esto pues ha sido una apisonadora, es decir, ha sido una situación muy, muy, muy dramática en el hospital, en el que de repente tuvimos pacientes ambulatorios hasta pues, 1 o 2 días antes de que se decretara el estado de alarma. A partir de ahí se cerró el servicio
Y a partir de ese momento nosotros quedamos a disposición del hospital y nos ofrecimos para cualquier tarea que fuera necesaria. De hecho, la unidad de fisioterapia y terapia ocupacional se convirtió en una urgencia, en una sala de hospitalización con camas, se tuvieron que instalar circuitos de oxígeno, hubo pacientes en los gimnasios, y la sala de terapia ocupacional se convirtió en el almacén de toda la unidad. Entonces se cerró, como además era una zona COVID, pues de un día para otro dijeron que eso se convertía en una sala de hospitalización y nos fuimos y no podíamos sacar nada porque era una zona, digamos, digamos, llamamos sucio ahí en el hospital, zona COVID, ¿no? No se podía entrar sin protección. Entonces hemos estado 2 meses pues haciendo todo tipo de tareas en los cuales podíamos ser útiles. Entonces, tanto mis compañeros fisioterapeutas como los terapeutas ocupacionales, pues desde más o menos mediados de marzo así, hemos estado colaborando en reparto de farmacia domiciliaria. Hemos estado colaborando con los enfermeros en el triaje de urgencias, tomando constantes vitales, en la UCI pronando pacientes, haciendo videollamadas para mantener el contacto en la medida posible, paliar el aislamiento que han tenido los pacientes durante este periodo de emergencia. El proyecto de las videollamadas ha surgido posterior, pero lo hemos estado llevando a cabo. Entonces, durante prácticamente mes y medio, 2 meses, hemos estado en una vorágine, viviendo situaciones pues inéditas y muy duras. Y bueno, pues intentando ofrecer lo mejor de nosotros y lo que podíamos aportar en el hospital en ese momento en el que, bueno, pues la rehabilitación no era importante. Allí ahora, en ese momento, hemos sido profesionales sanitarios que podíamos apoyar en distintas tareas, y ahí hemos estado. Luego sí que en la UCI el trabajo un poquito se transformó, lo que pasa que ha dado la casualidad que en el reparto de tareas pues no estuvimos ninguna terapeuta ocupacional en la UCI, entonces pues no hemos podido intervenir ahí, porque en la UCI en principio se entró para ayudar a los pacientes, para pronarlos, porque se requerían 6 personas, y con el personal de la UCI no eran suficientes. Entonces el personal de la unidad subía, pues hacen falta 4 personas, pues van 4 personas para pronar a los pacientes. En esos momentos todavía no se podía hacer una intervención muy específica, o por lo menos en esos momentos no. Luego ya se ha visto que sí que se podían hacer otras intervenciones, pero en ese momento no. Y nosotros, pues bueno, las terapeutas ocupacionales no estuvimos en la UCI en ese reparto de las tareas. Yo, por ejemplo, he estado mucho tiempo en el triaje, en la urgencia, tomando constantes y, bueno, pues viviendo situaciones muy dramáticas, la verdad. Pero por otro lado, claro, como comenta, ¿no? Claro, la prioridad en Madrid concretamente, como hemos estado, Sí, era salvar vidas. O sea, lo salvar demás vidas, pasa a un segundo plano. claro. Entonces, claro, en ese salvar vidas, pues habéis estado trabajando codo a codo con el resto de profesionales Sí, 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 y sí. trabajando lo que se dice realmente trabajo en equipo, ¿no? O sea, al final. Claro, ¿hace falta 4 personas para pronar Eso pacientes? es. Pues 4 personas. ¿Qué hace falta una persona para triaje? Pues va. ¿Qué hace falta repartir farmacia? Pues se reparte farmacia. ¿Qué hace falta ir al almacén? Pues se va al almacén. Es decir, que todos los profesionales, o sea, todos los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de la unidad hemos estado en esas tareas.
en unas hemos estado más los terapeutas, en otras han estado más los fisios, pero bueno, ha sido una cuestión un poco también de elección y de conciliación, ¿no? Por el tema de los turnos, porque había tareas que requerían turnos, que normalmente en un servicio como el nuestro trabajamos de lunes a viernes y trabajamos el turno de mañana, el turno de tarde, pero en algunas de estas otras tareas que estoy comentando hemos ido sábados, domingos, festivos, hemos trabajado tardes, noches, o sea, todo tipo de turnos. O sea, yo en mi vida había hecho noches y he hecho varias noches en urgencias. Entonces, pues, bueno, nos ha puesto en esta situación y, bueno, pues había que ayudar en lo que Claro que pudiéramos. sí. Eso es súper importante y sobre todo eso, que en una situación así hay que priorizar, ¿no? Arrimar Y el... por otro lado, dentro de la situación dramática que se ha vivido, pues también, o sea, a lo mejor os ha ayudado a conoceros, porque probablemente el servicio de urgencias a lo mejor nunca habías estado o Pues conocías no, el trabajo, pero no sé, que incluso las enfermeras a lo mejor con las que has podido trabajar tampoco sabían lo que era un terapeuta ocupacional, ¿no? Entonces también yo creo que a lo mejor de esa forma, pues oye, se ha sí, podido conocer la profesión, aunque no se hayan hecho las tareas como tal, ¿no? Sobre sí, todo la que... verdad es que eso sí, nos hemos dado a conocer. Además, yo en todos los sitios donde voy, o en las plantas o en las videollamadas, siempre voy a las plantas, al control. Soy Ana, soy la terapeuta ocupacional, vengo tal, siempre en urgencia, soy Ana, soy ¿es fisioterapeuta? No, soy terapeuta ocupacional. ¿Y qué hacéis? Pues ya aprovechas y vas metiendo, pues soy súper necesaria, pues no sé qué, ¿por qué no? ¿Y por qué no hay más? No, si yo, mira, es que mi padre ha tenido un terapeuta ocupacional, la ha tratado porque lo ha necesitado, o sea, que te encontrabas con gente que no lo había oído en la vida, ¿no? Y gente que sí que lo conocía, pero bueno, Sí, es la que, claro, al experiencia ha final estás ahí sido... en rehabilitación, bueno, generalmente suelen estar las plantas bajas o Sí, sí, primeras sí, y nunca nos movemos de ahí, ¿no? Y luego dices, pues es que hay más vida en el hospital, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que a lo mejor, o sea, como dicen que va a venir una segunda oleada, ¿no? A lo mejor ahí sí que, bueno, esperemos no llegar a lo mismo, yo creo, pero quizá ahí, si tuvierais que intervenir en terapia ocupacional y no llegáramos al colapso sanitario para tener que eso estar a disposición ¿no? del hospital, porque también dio la casualidad de que hubo mucho profesional sanitario de baja, muchos Sí, enfermeros y muchos personal de auxiliar de enfermería de baja que prioritarios, ¿no? Para poder llevar a cabo las funciones básicas del hospital. Entonces, si ahora se tuviera que organizar de otra manera ante una segunda oleada, eh, ahí, pues, ¿no? Dices, bueno, pues ahí de terapia ocupacional podría estar ya, bueno, y si ya habéis establecido el protocolo de videollamadas, pues ya desde el primer momento empezar a trabajar desde ahí, ¿no? O a lo mejor en las UCIs, ¿no? Porque sí que en España hay otros terapeutas ocupacionales que han estado metiéndose en las UCIs sí. en la fase de la retirada de la sedación, ¿no? En la UCI. Entonces, Sí. Hombre, a raíz también de intervenir en la guía de Coctocan, porque ha habido veces que también hemos teletrabajado, o sea, que hemos estado en casa y trabajando todas juntas, pues vía Zoom o vía Drive y con videollamada de WhatsApp, trabajando en equipo, pues bueno, de la manera que era posible por el confinamiento. Y entonces, con todo este trabajo que hicimos para la guía del colegio, pues también presentamos un proyecto para el hospital, bueno, un proyecto de intervención de terapia ocupacional en relación con la situación que se estaba viviendo y que incluía la intervención en la UCI, que podíamos aportar por lo que nosotros estábamos observando que pasaba y por toda la bibliografía que estábamos revisando en relación con la guía. Entonces, nosotros sí que hemos hecho una propuesta de intervención pues en UCI, pues para pues el manejo postural o colaborar, porque también hay más profesionales que intervienen en ese tema. El tema de férulas es que, claro, el problema es como no se conocía también, o sea, cómo funcionaba el virus, que hemos ido poco a poco aprendiendo, pues hacer férulas no se consideraba seguro, con lo cual cosas que
podían funcionar, pero no eran apropiadas para ese momento. Entonces, sí que, por ejemplo, pensábamos que podíamos ser muy útiles para, para el tratamiento no farmacológico del delirium, del síndrome confusional agudo, porque los pacientes de la UCI, pues ya cuando están intubados, pues muchos de ellos pues están muy desorientados, muy desconectados, que han tenido ahí un periodo que no saben qué ha pasado en su vida, y una intervención cognitiva a ese nivel pues sería muy importante, y nosotros como terapeutas ocupacionales podríamos aportar muchísimo, muchísimo ahí. A través de la vida diaria, a lo mejor cosas muy, muy, muy sencillitas, más que nada como una guía que fuera asistido, pero con una guía, ¿no? Por ir dando como la imagen de ese movimiento, de esa actividad. Pero eso lo hemos hecho en el proyecto. También hacíamos una propuesta de intervención en las plantas de hospitalización, tanto para los pacientes con problemas respiratorios como para los pacientes de alta de la UCI con un síndrome post-UCI, porque claro, estos pacientes tienen una polineuropatía y tienen una afectación motora y cognitiva bastante importante, y con limitaciones muy importantes para sus actividades diarias. Entonces Bien. nosotros veíamos esa necesidad, también lo detectábamos mucho cuando hacíamos las videollamadas, pues que con esos pacientes podíamos intervenir, habíamos hecho la propuesta, pero esos pacientes no nos han llegado. Bueno, imagino que como está todo recolocándose ahora, ¿no? Claro. Es que seguimos todavía con Mm, ello, pues todo tendrá que ir poco a poco también pues tomando lugar, ¿no? Por ejemplo, sí que el sí. otro día salían las noticias en un hospital de aquí de Madrid que sí que la Mm, terapeuta ocupacional subía a la planta a trabajar las AVDs, es que es tan mm, fundamental, ¿no? Porque esta persona lleva tanto tiempo, a lo mejor en la UCI, tanto tiempo encamada, con mm, las úlceras que además suelen tener, con la atrofia muscular terrible que sí. presentan y claro, es que dices que a lo mejor no puede ni subir la mano para quitarse el pelo de la Mm, cara, ¿no? O sea, cosas ni para llevarse la cuchara a la boca, ¿no? Entonces yo creo que ahí que sí que y poco a para poco seguro que entráis pronto, ¿no? Entiendo. ni para coger un móvil para contactar con la familia, o sea, que eso era una limitación muy importante, porque la única posibilidad de contacto era vía teléfono, vía videollamada, y había pacientes que no tenían móvil, o aunque tuvieran móvil por la edad no sabían utilizarlo, y no tenían ninguna posibilidad de contacto con la familia. Entonces, en ese sentido, el proyecto de las videollamadas ha sido muy, muy bonito, porque ha sido una manera de Humanizar. poner en contacto y de humanizar la asistencia dentro de todo lo que ha sido, decir, bueno, pues por lo menos hemos podido contactar y ha habido llamadas muy, muy, muy bonitas, muy emotivas, y otras llamadas que han sido pues bastante dramáticas, ¿no? Pues que han pasado cosas, o que se han dicho cosas, o que se han comunicado cosas que luego ha habido que sostener a ese paciente y apoyarle emocionalmente, pues con esa información que la familia le daba, o con cómo se sentía, porque el facilitar ese contacto luego hacía que el paciente se abriera a ti. Entonces, la videollamada, o sea, no de menos no, era muy importante, pero a lo mejor la videollamada eran 5, 10, 15 minutos, a veces media hora, pero luego era el tiempo que tú estabas con el paciente, eh, ayudándole a entender la situación, porque una de las cosas que ellos vivían y siguen viviendo porque todavía hacemos videollamadas, es que no entienden por qué la familia no les visita, lo viven como un abandono, no entienden. Algunos de ellos han despertado de la UCI, no se acuerdan de lo que ha pasado, no se acuerdan que ha habido un estado de alarma, y entonces, ¿y por qué no viene mi familia a verme? Si siempre que alguien está en el hospital, siempre, tradicionalmente, está la familia acompañando. Entonces, hacerles entender a los pacientes que no es que su familia no quisiera venir, es que no podían por la situación de alarma que hemos vivido, y era difícil. Al final estás mucho tiempo tratando de orientarle a la realidad, que es lo que una de las terapias que se pueden hacer con estos pacientes que tienen un síndrome
confusional, un delirium, tratar de orientarles a la realidad, de recordarles, pues bueno, como nosotros hacíamos previamente un contacto con la familia, pues un poquito tener una información básica para luego ayudarle a recordar, ¿no? Y para las familias también muy importante, Muy porque estar importante, lo todo el día agradecía a saber muchísimo. nada, esperando la llamada del médico que te llame una vez al día, Sí, a ver qué pasa, si va mejorando, si no, eso mm, la verdad que se vive muy angustiosamente. Así sí, sí, que sí. en eso habéis hecho una labor y estáis haciendo fundamental Mm, dentro de este mm, contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo, mm. ¿no? Sí, lo empezamos a hacer desde terapia ocupacional, pero luego, claro, la demanda era tal que no podíamos asumirlo. Entonces, bueno, luego eh, lo que se decidió ante el volumen era que atención al paciente se encargaba, digamos, de las plantas que eran no COVID, porque la protección que requerían para entrar a esas plantas no era tan, vamos, era necesaria, pero no requerían un EPI. Y Ya. sin embargo, en las plantas COVID, pues para entrar a hacer una videollamada, pues teníamos que llevar el EPI, la mascarilla FFP2, la mascarilla quirúrgica, las gafas, la pantalla, el gorro y luego todo el protocolo de desinfección, incluso en algunas de las plantas. Por el circuito que se ha establecido ahora en el hospital de tránsito de las zonas sucias, intermedias y limpias, pues determinadas plantas, antes de salir de ellas e ir a zonas limpias, te tienes que duchar, te tienes que cambiar de uniforme, hacer la llamada y luego salir, ducharte, cambiarte otra vez de uniforme, o sea que el protocolo para realizar la desinfección de la tablet cada vez que entras en una habitación, cambio de guantes, en fin, todo el protocolo que hay que hacer de higiene y para no ser un vector de transmisión. Mm. Muy bien. Bueno, Ana, y además de la terapia ocupacional, ¿qué otras pasiones tienes? Ay, bueno, pues a ver, yo durante muchos años, bueno, soy mamá de un niño y una niña, mi hijo tiene 11 para 12 y mi hija 9 para 10. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, pues mi hijo nació prematuro y bueno, tuve muchos problemas para la lactancia, entonces bueno, entré en un grupo de apoyo, me ayudaron mucho y a partir de ahí pues me enamoré del tema y la importancia de la lactancia y de los cuidados de la madre canguro en los niños prematuros y ahí pues me apasioné con el tema, entonces pues ya me formé y bueno, pues a fecha de hoy soy asesora de lactancia. Llevo pues en este camino como pues desde que nacieron mis hijos, no evidentemente una asesora, me hice después, pero bueno, 7, 8 años sí que llevo siéndola. Entonces es una parte muy importante de mi vida, que ha ocupado muchos años de mi vida, que me ha proporcionado mucha satisfacción y un vínculo muy maravilloso con mis hijos, entonces es algo a lo que le doy mucho valor, pero sí que es cierto que con el tiempo, como eso ya está más lejos y van entrando otras cosas en mi vida, pues quizás ahora no tanto. ¿Vale? En la actualidad, ahora no por el coronavirus, pero hasta febrero llevo un grupo en el centro de salud del Ensanche de Vallecas. Entonces, pues estamos en contacto con las matronas del centro de salud y una vez al mes pues a un grupo de madres. Lo que pasa que ahora, bueno, pues eso ahora mismo es virtual por la situación que estamos viviendo. Y luego, ¿qué más? Soy una Interesante, apasionada. ¿no? Lo de ser asesora de lactancia, Mm, porque estás ayudando a tanta gente también, sí, ¿no? Y luego, no solo por la experiencia personal que tú has tenido y por tu mm, formación que has tenido como asesora, sino también, imagino que también tener el bagaje de ser terapeuta ocupacional, mm, esto también te da otra perspectiva diferente, ¿no? Y todo eso está mm, sumando y estás mm. ayudando a tanta gente, ¿no? Que realmente quiere quiere lactar y ser mamá lactante, que eso creo que es maravilloso. Para mí ha sido un súper gratificante.
Y eso se lo tengo que agradecer a mis hijos. O sea, mis hijos me llegaron a este En el mundo, camino, ¿no? me pusieron en el camino. Entonces, es un aprendizaje con ellos. Y entonces, esto es, aparte del regalo en ellos mismos, pues este es uno de los regalos que ellos me han traído. ¿Y ¿Y alguna qué cosita más que nos quieras contar? Pues el tema de los viajes, soy una apasionada de los viajes, me encanta viajar, conocer sitios nuevos, culturas nuevas. Soy también muy pro asociacionista, o sea, me encanta formar parte de asociaciones. O sea, bueno, llevo 9, pues todo el tiempo que mis hijos están escolarizados, ya mi hijo este año sale ya para el instituto, pues los 9 años que ha estado en el colegio he estado en la AMPA, pues ahí colaborando. Y luego, pues últimamente también, en el último año y medio, pues he descubierto el tema de la aromaterapia y los aceites esenciales. Y bueno, la verdad es que estoy encantada. Ese es otro mundo que estoy ahora descubriendo, ¿no? Y la verdad es que soy una apasionada del tema. Pero ya los conocías de antes, ¿no? Sí. Pero, Mm. pero ahora has descubierto estos maravillosos aceites que usamos. Claro, yo los utilizaba antes porque desde hace pues como 5 o 6 años pues como que sentí la necesidad un poco de llevar una vida más natural y eso supuso un cambio en mi vida en relación pues con la alimentación, de hacer una alimentación pues mucho más sana, intentando en la medida de lo posible pues consumir productos ecológicos, eliminar todos los tóxicos posibles que pudiera. Empecé a hacerme mi propia cosmética natural y bueno, pues me hago todos mis productos de higiene personal y bueno, es un tema que me gusta muchísimo. Y bueno, y los aceites esenciales los usaba, pero desde hace año y medio pues acudí a una charla contigo sobre aromaterapia y bueno, ahí pues es como que dije, este mundo me gusta mucho, pues vamos a ver. Y en ello estoy en el camino de aprender más y de crecer a nivel personal. Y, Bueno, mm, eres una magnífica maestra de la cosmética natural, que gracias a ah, ti, que yo también he sido alumna tuya de talleres, pues yo me muchas hago mi gracias. crema, mi champú, mi gel y mi todo, ¿no? Mm, Que es importante también, ¿no? Parece que no, pero o sea, al final como sanitarios o como personas con conciencia creo que es importante, ¿no? Tener la mayor cantidad de información posible para poder luego usarla de la mejor manera posible, ¿no? mm, Y en este camino que estamos de la aromaterapia con los aceites que usamos en el equipo que estamos de Amor Infinito, mm, pues me parece una pasada, ¿no? Los beneficios que tienen los aceites esenciales tan maravillosos y de apoyo, sobre todo a la mm, calidad de vida y al bienestar de las personas, ¿no? mm, Entonces, sí, este es un camino de aprendizaje. Los que mm, quieran aprender siempre pueden contactar con nosotras y mm, unirse a nuestro equipo y les recibiremos con los brazos abiertos, ¿verdad? mm. Sí, la verdad es que forman parte de mi vida, son mi botiquín habitual, mi Sobre todo todo. con los niños, ¿verdad? Que los que tenemos niños es como... Con los niños y para toda la familia. Y ahora, por ejemplo, en esta época de confinamiento que hemos tenido que convivir más en casa y que a veces pues la convivencia pues tiene sus roces, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre había algo que podíamos poner en el difusor para relajar un poquito y calmar el ambiente. Bueno, yo también lo uso en las sesiones, ¿no? Con algunos pacientes y me parece un cambio brutal. Y sobre todo que es una herramienta que además ellos pueden tener en su casa, ¿no? Que no dependen de nadie para facilitarle la vida, ¿no? Y el bienestar. Ujú. Bueno, Ana, ¿alguna pasión más que nos quieras contar? Pues Pues confesable no, tendrás muchísimas, ¿no? Pero confesable no. imagino que esas son las prioritarias. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por tu entrevista, por contarnos tu experiencia como terapeuta ocupacional
y te deseo pues lo mejor en tu carrera profesional y personal y nos vemos pronto. Pues muchas gracias a ti por haber pensado en mí para hacer esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo, Cristina. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches.